bienvenidos a la casa de Dios. Damos gracias al Padre por este tiempo generoso y maravilloso que nos ha concedido para estar en su presencia. Él es bueno, Él es hermoso, y nos ha permitido en este día estar aquí para honrarlo, para alabarlo, para glorificarlo y darle toda la gloria. Damos la bienvenida a su santa presencia en este lugar, para que nos ministre, nos fortalezca, nos consuele, nos desafíe y fortaleza. Aleluya, te damos gracias, Jesús, porque estás. Tú dijiste donde dos o tres se reúnen en mi nombre, que ibas a estar en medio, Señor, y estás en medio nuestro. Por eso te damos gracias y te damos toda la gloria, Jesús. Gracias, recibe la gloria. El Espíritu ven, lléname, Señor, con tu preciosa y ven, Espíritu ven, lléname, Señor, con tu preciosa purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder, purifícame y recibe la gloria, Padre, recibe la gloria. Queremos conocer más de ti. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa. Recibe la gloria, Jesús, recibe el canto. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Con tu poder, purifícame y lávame, límpiame, Padre. Vamos, de dos veces que nos concediste. Sí, Jesús. Santa presencia de Dios, santa presencia de Dios. Recibe la gloria. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder precioso. Ven, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Recibe la gloria, recibe, Padre. Te queremos conocer.
Llénanos. Queremos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos sostienes, Señor, porque tú nos das la fuerza cada día para seguir adelante, Señor. Tu presencia nos acompaña. No aparte, Señor, tu espíritu de nuestra vida, como pedía allí el rey David, que tu presencia no lo dejara. Por más que se había equivocado, había fallado, pero tú tuviste misericordia, Señor, y nos quitaste tu presencia. Él sabía que no había sido él, no había sido su fuerza, sino que había sido tú, Señor. Mediante tu santa presencia, bendito Jesús, dando esas grandes victorias, Padre. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe, bendito Espíritu Santo. Aumenta tu presencia en nuestra vida. Llénanos más, queremos más de ti, Señor. Anhelamos más de ti, necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Satura nuestra vida con tu presencia. Señor amado, que tu presencia pudra los yugos, pudra las maldiciones, pudra las enfermedades. Que tu presencia, Señor, nos libre, Padre, de toda maldición, de toda obra diabólica de las tinieblas. Oh, porque cuando se hace presente tu presencia, el diablo tiene que oír, las maldiciones tienen que oír, Señor. Oh, y todo velo se tiene que caer en los ojos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. Gracias. Estamos de pie y tú nos sostienes. Recibe la gloria. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos al cielo donde viene nuestro socorro. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir en tu presencia gloriosa una unción. Gracias, Padre, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Comienzo a sentir tu presencia, fuego. Cuando levanto mis manos, tus cargas se van. Tu presencia me da reposo. Recibe la gloria. Llénate de tu presencia, llénate de tu presencia. Llénate a Tú eres fiel y verdadero.
alabanza, queremos más, más, más. Gracias, Padre. Gracias por tu gloriosa presencia. Te amamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tanto. Recibe la gloria, Jesús. Gracias, Señor. Tomen asiento, amor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor. Recibe. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora. Sean todos bienvenidos, agradecidos a Dios, porque como mencionábamos allí, alabando a Dios, aquel suceso que le aconteció a David una vez que él estaba allí en su palacio, y él no concurrió a la guerra, dice allí, en el tiempo que los reyes iban a la guerra. Él aconteció ese suceso en el cual uno se da cuenta que realmente Dios permitió toda esta situación como Dios hace, ¿verdad? Con planes y propósitos que Él tiene. Entonces yo, haciendo referencia a esto, quería enseñarles algo, que Dios nos hace responsables nosotros de algo. Nosotros somos los responsables de activar la presencia de Dios en nuestras vidas. Somos los responsables. ¿Por qué? Porque como nosotros, usted sabe, estamos habitando un cuerpo de carne, pero tenemos un alma, un espíritu, y tenemos la presencia de Dios. Y si nosotros no nos esforzamos delante de Dios, no hacemos lo posible porque la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, si no nos esforzamos y no tenemos esa responsabilidad y esa meta de decir, no, el Espíritu está ahí, la palabra de Dios está ahí, está todo ahí, yo tengo que esforzarme, porque si no me esfuerzo, porque la presencia de Dios se active en mi vida, lo que se va a activar va a ser la carne, y la carne es muerte, pero la presencia de Dios te trae vida, y vida en abundancia. Por eso es necesario entender en este tiempo, entender de que, gloria a Dios, entender de que la presencia de Dios tiene que hacerse fuerte en nosotros. La presencia de Dios tiene que hacerse fuerte, manifestarse a través de nuestras vidas. Usted sabe que cuando allí el Espíritu venía, el mismo David decía que la presencia venía sobre él, y él ¿qué hacía? Mataba osos, mataba leones. Cuando se manifestaba la presencia de Dios era glorioso. Cuando se manifestó allí también para enfrentar a Goliat, fue glorioso lo que él hizo, pero no era él, sino que era la presencia de Dios con él. Por eso es cuando le pasa aquel suceso, y por eso le expliqué, allí lo que lo venció a él fue la carne. Él logró que la carne lo venciera, dejó de que la presencia de Dios se activara en la vida de él, ¿verdad? Y al no activarse la presencia de Dios, ¿qué hizo la carne? Ganó ventaja. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que tenemos que hacer vivir la presencia de Dios con nosotros, se aventaja la carne. Allí vinieron los deseos de la carne, allí sintió el deseo de estar con aquella mujer. Y allí se manifestó todo lo de la carne porque le dijeron, mira, soy una mujer casada, ¿ah? Vas a cometer pecado. Soy una mujer casada y más con uno de tus parientes, con Urías Eteo. Y él dijo, no importa, anda. Entonces allí la lujuria, la carne, la lujuria lo dominó. Después pasaron los meses y aquella mujer le mandó a decir, mira, estoy embarazada. Y allí se comenzó a manifestar en él. ¿Qué se manifestó? La carne, la mentira. Mandó a buscar a Urías Eteo. Allí le mintió, allí le dijo que fuera a su casa con el fin de que él se tragara aquel cuento del tío.
que su mujer iba a quedar embarazada y él no quiso ir, se quedó cuidando al rey. ¿Cómo yo voy a ir a la casa a estar con mi mujer cuando el rey está aquí? ¿Verdad? Después lo embriagó y así sucesivamente, y él no fue. Hasta que dice, bueno, yo voy a escribir una carta, y le mandó una carta al general, así que cuando apreciara la batalla, lo dejara solo al frente para que muriera. Allí se manifestó la carne, se manifestó mentira, la carne, se manifestó homicidio, se manifestó premeditación y dolo, porque todavía fue premeditado, ¿verdad? Todo lo que él hizo. Veo qué importante es no descuidar la presencia de Dios, no. Por eso Dios nos hace responsables, nosotros somos los encargados. Y para eso hay que morir a muchas cosas. Hay que morir a deseos de la carne, hay que morir a pensamientos, hay que morir a todo lo que este mundo ofrece. Cantidad de cosas para que la presencia de Dios se manifieste. Porque si no se va a manifestar la carne y vea todo lo que pasó y todo lo que aconteció. Y él logró tapar esa mentira, pero a Dios no se le escapa nada. Porque si bien la presencia de Dios no lo acompañó en esa, pero en su corazón estaba ya que ella llama a la presencia de Dios. Y Dios sabía todo lo que él había hecho. Entonces fíjese usted cómo aquel suceso, hasta que llega el profeta Natán, cómo aquel suceso hizo él que descuidara la presencia de Dios y se manifestara la carne. ¿Quién lo hizo responsable Dios? A él. El mal nunca se apartará de tu casa, le dijo el profeta Natán. Y allí después pasó lo de Absalón y la muerte entre hermanos, y así aquel hijo que tenía Betsabé primero lo perdió hasta que después nació Salomón. Entonces vemos que hay que tener cuidado con la carne. La carne si uno le da libertad, la carne es lo que quiere, libertad. Dios le dio libertad a la carne, se olvidó que cortaba presencia y la presencia menguó en la vida de él, la presencia, cuando él activó la carne, la presencia, porque Dios no deja. La presencia de Dios nunca te va a poner un revólver en el pecho para que vos no hagas cosas. No, al contrario, lo que va a hacer la presencia de Dios se va a apartar, te va a dejar y se va a apartar. Por eso yo este mensaje le puse que somos responsables nosotros. Por eso hice esa introducción con David, ¿verdad? Porque allí la palabra de Dios dice la palabra de Dios en Corintios 2:7, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y espíritu humano, las cosas de la carne, las cosas del mundo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora fíjese qué es lo que dice la palabra, porque eso comienza diciendo el capítulo 7. Pero el capítulo 6 de 2 de Corintios, 6:14, terminando, porque ahí entraba esto que le leí, allí dice, somos templo del Dios viviente. Y dice allí, comienza diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente y el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Vio? Somos templo. La casa de Dios, el templo. Y allí dice la palabra de Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, en el templo, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahí va a andar el Señor, mediante su presencia, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no dejen que la carne se contamine, no se contamine por medio de la carne. Y yo los voy a recibir, dice Dios, y seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Fíjese, nosotros en este tiempo hemos visto cosas gloriosas de Dios, seguimos viendo cosas maravillosas de Dios, a pesar de todo lo que hemos vivido y este proceso grande. Pero ¿sabe qué? Hemos entendido esto de que Dios permitió muchas cosas para que nosotros hiciéramos que la presencia de Dios viviera en nosotros. Para que la presencia de Dios se comenzara a manifestar y se comenzara a manifestar y se comenzara a manifestar. Y allí lo dice clarito, claro, termina este pasaje diciendo todo esto, que nos apartemos de lo malo,
de las tinieblas, nos apartemos de las cosas malas. ¿Para qué? Para que Dios esté realmente y se manifieste en nuestra vida. La única manera de que la presencia de Dios, por eso soy responsable de decir no a lo malo, de decirle no a esto, de decirle no a aquello que no sirve. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste a través de mi vida, a través de su presencia. Tengo que decirle no a las cosas. Lo que no sirve, tengo que decirle no. Lo que no edifica, tengo que decirle que no. Lo que no me aumenta, tengo que decirle que no. Lo que me hace detener, frenar y más pecar, tengo que decirle que no. ¿Por qué? Porque me conviene, porque de esa manera la presencia de Dios va a seguir creciendo en mi vida. Y creciendo y se va a manifestar. Y es mi responsabilidad de forzarme y decirle no a la carne. Lo cual David no hizo, ¿verdad? Lo cual David se tentó, lo cual David fue vencido. Entonces, es tremendo y maravilloso, ¿verdad? Hay temas y formas de vivir, y que una es la que conviene, y yo le puse a esto número 1, la que conviene es no dejarme dominar por la carne. Lo que conviene es no dejarme dominar por el viejo hombre. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre, la carne, que no la podemos sacar de nosotros, pero sí dominarla. Sí dominarla. Porque si uno le da libertad a la carne, va a hacer lo que quiera. Ahora uno dice, no, yo me tengo que negar a esto. Esto no sirve, esto es malo, esto no edifica. ¿Verdad? Si yo le pongo un freno a la carne, y más con el Espíritu Santo que está en mí, me da la fuerza, tengo que vencerla, ¿verdad? Y despojarme del viejo hombre. De la manera, pero yo siempre fui así, mis padres fueron así, no importa, pero Dios te llama ¿a qué? ¿A qué nos llama Dios? A marcar la diferencia. A marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces, como Dios nos llama a marcar la diferencia, tenemos que despojarnos de esa manera. Esto no conviene, ¿verdad? Vivir en la carne, sino hay que despojarse. Dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. ¿Cuál es el hombre creado según Dios? Es la presencia de Dios que está ahí. Es lo que Dios deposita en tu templo, y es ese el que debo de revestirme. De santidad, de fe, de amor, de compasión, de misericordia. Ese es el nuevo hombre, va evidentemente a aflorar enseguida si yo. Eso no me conviene a mí, el viejo hombre. No me conviene porque va a ser carne. ¿Verdad? Va a ser carne. Y lo que sí me conviene es dejarme dominar y activar el Espíritu Santo en mí. Y ahí sí dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Por qué me conviene? Porque cuanto más yo me esfuerce y deje y trate de combatir y pedirle fuerza al Señor, a Jesucristo, a la presencia de Dios, que me den la fuerza para vencer la carne, y aumenten mi fe para vencer la carne, porque si bien que Dios nos va a cambiar, pero la palabra va a hacer el trabajo en nuestras vidas, y la fe que yo le ponga a la situación, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a Pedro, Satanás pidió para zarandearte, y no le dijo Jesús, yo te voy a liberar de esa situación, no. ¿Qué le dijo Jesús? Yo he orado a Dios que tu fe no falte. O sea, ¿qué pidió Jesús? Que le aumentara la fe. Entonces, es importante entender que yo tengo que esforzarme por las cosas de Dios. Esos dos caminos, el camino recto y el camino torcido. Estoy a un paso siempre de desviarme, como hizo David. Él estuvo a un paso y eligió mal. Y se desvió y se torció lamentablemente, mi amado, mi amada, lamentablemente. ¿Por qué me conviene? Porque si yo activo la presencia de Dios en mi vida, y la presencia de Dios y ese nuevo hombre comienza, las cosas se van a allanar. ¿Por qué? Porque al estar revestido de la presencia de Dios, la palabra de Dios va a vivir en mi vida. Y yo voy a comenzar a confesar la palabra, y voy a comenzar a obedecer la palabra, y voy a comenzar a crecer en la palabra. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Que mi vida florezca y las cosas se allanen, y se va a cumplir la palabra de Dios que dice, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero lo primero que tengo que hacer es someter esta carne, este viejo hombre, y no darle rienda suelta. No dejar, porque, como dice así, la palabra de Dios, del corazón salen los homicidios, las muertes, las premeditaciones, todo lo malo de la carne. Sin embargo, si yo me dejo dominar por el Espíritu de Dios, aparte de ser hijo de Dios, como dice la palabra,
ese nuevo hombre va a hacer que las cosas se allanen. Se lo digo, todo este tiempo que vivimos, todo este proceso que hemos pasado, ¿sabe lo que Dios hizo? Revelarnos todas estas cosas y las cosas se han allanado. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la presencia de Dios, hemos visto a Dios mismo al lado nuestro, lo sentimos, lo buscamos, lo adoramos, lo honramos, a la madrugada oramos, estamos con Él, ¿verdad? Lo tenemos presente las 24 horas del día, Señor, te queremos, te amamos, Jesús, Espíritu Santo, Dios mío, están en nuestro ser. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si la carne muere, y morir espiritualmente, quiere decir no físicamente, pues si muere la carne físicamente, adiós, pues ya no estamos más. Pero si la carne mengua y la carne comienza a morir en lo espiritual, lo que me va a dominar es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está cerca de Dios, está cerca de Cristo de la gloria, es el que intercede por nosotros. Y todas las cosas se van a allanar. Es lo que hemos vivido en este tiempo. Y es lo que queremos compartirle y enseñarle, que vale la pena depender de Dios, depender de su presencia, depender de su Cristo de la gloria, ¿verdad? Vencer, pero no es fácil, porque la carne siempre nos va a tirar. Y siempre nos va a tirar para que nosotros le fallemos al Espíritu Santo. Le fallemos y apaguemos esa presencia nosotros. Por eso somos responsables de que la presencia de Dios no se apague. ¿Qué es más fácil, amado? Amada, ¿qué es más fácil? ¿Encender un fuego o mantenerlo encendido? ¿Verdad que es más fácil mantener un fuego encendido que prenderlo en serio? Pero debemos entender que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, a nuestro alrededor. Y si no sé si alguna vez le pasó que usted lo ignorara, que fue ignorado en algún lugar, que habla con alguien y la persona no le contesta y lo ignora. ¿Qué es lo que hace usted? Se aparta, lo deja. Si bien la presencia de Dios por ignorarlo no nos deja, pero queda esa llama en el corazón, siempre va a estar. Pero no va a actuar la presencia, no va a actuar Dios, lo que va a actuar va a ser carne, va a ser enojo, ira, contienda, ¿verdad? Porque Él se abstiene y nos deja ir y su presencia queda allí adentro, ¿verdad? Pero cuando le comenzamos a dar la trascendencia que Él se merece, somos los responsables, ¿verdad? Somos los responsables. Pues claro que podemos, ¿verdad? Pecar contra el Espíritu apagando. Allí la palabra de Dios dice, se puede apagar en nuestra vida, ir menguando, y cada vez la llamita no se termina de apagar nunca, porque Jesús lo prometió y lo envió, y Él, si bien no nos deja, queda esa llama, pero queda uno aplagado y aplastado, y sin ganas y desanimado. El que nos da las ganas, la fuerza y la voluntad es la presencia de Dios. El que nos consuele, nos levante, nos da fe, y nos aumenta la fe, su presencia. Entonces, claro que sí, que se apaga, es un pecado contra el Espíritu de Dios, contra la presencia de Dios, ¿verdad? Dejar que el Espíritu de Dios se apague en nuestra vida y dejar que la carne se avive. Imagínense una persona avivada en la carne, o cuando estuvimos en la carne, ni pensar. Las cosas viejas pasaron, están todas nuevas ahora, ya pasó. Pero si usted piensa un momento, está bueno, no se olvide del hueco de la cantera donde Dios lo sacó. No se olvide, para no volver a caer en eso. Que antes era todo carne, pero hoy viviendo en las manos de Dios, en la presencia del Espíritu de Dios, y cuidando esa llama, que no se apague, ¿verdad? Que no se apague, como dice allí la presencia de Dios, que no apaguemos el Espíritu de Dios, en Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el fuego del Espíritu, no apaguéis el fuego del Espíritu, ¿verdad? Que no lo apaguemos, que tengamos cuidado, porque se puede ir menguando en nuestras vidas. Y la presencia de Dios, si dejamos que la carne siga creciendo, como hizo David, que la dejó crecer a la carne, y la dejó crecer de tal manera que hizo desastre cuando la carne en él creció, ¿verdad? Fue desastre lo que hizo. Segundo, lo que me lleva a que la presencia de Dios se apague, mengue, pecar contra la presencia de Dios, es contristar al Espíritu Santo. Es contristarlo. Allí la palabra de Dios dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Vio que estamos sellados y está la presencia. Pero una cosa es que estemos sellados y la presencia esté ahí, la llamita, otra cosa es que se manifieste. Y el contristarlo, ¿cómo contristo al Espíritu Santo? ¿Cómo lo contristo?
pecando reiteradas veces, ¿verdad? Pecando reiteradas veces, negándome a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y negándome a cumplir la palabra de Dios o hacer lo que Dios quiere que yo haga, contrito al Espíritu. Cuando yo no hago lo que Dios dice, cuando yo me niego a hacer la voluntad de Dios, yo cumplir la palabra de Dios, yo contrito al Espíritu Santo. Lo contrito. Y número 3, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí tenemos muchos ejemplos, los cuales no nos vamos a dar hoy, no es el tema. Pero es otro pecado, que allí Jesús dijo: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque es santo, es puro. Entonces, mi amado, mi amada, gloria al nombre de Jesús, y santo es el Señor. Como le dije, se puede apagar en nuestras vidas. Se puede apagar, y yo soy el responsable de que no se apague, que la presencia crezca. Y para que la presencia crezca tengo que moverme en las cosas de Dios, moverme en la palabra de Dios, moverme en oración, moverme en alabanza, honrar a Dios, glorificar, para que no se apague la obra del Espíritu. Cuando digo que no a algo que Dios nos dirige a hacer, ¿verdad? Cuando le digo que no a las cosas de Dios, no. Yo me he pasado casos de personas que no es el tiempo, pero, amado, no esperes más, porque le estás diciendo que no a Dios. Hacer caso omiso a la presencia del Espíritu Santo, podemos seguir viviendo a nuestra manera, basándonos en nuestros argumentos, en nuestras acciones, y hacer como así, y vivir con un pie en las cosas de Dios y un pie, y eso apaga el Espíritu. Eso lo apaga. Entonces, lo otro que apaga el Espíritu es pecar reiteradas veces, y no le voy a nombrar los pecados, ya se los nombré contra el Espíritu. Ya le nombré contra el Espíritu directo, ¿verdad? Lo que puede menguar en nuestras vidas, ya se lo mencioné, ¿verdad? Que es apagar el Espíritu. Lo otro es contristarlo y lo otro es la blasfemia. Entonces, que Dios nos ayude a que, ¿verdad?, a entender de que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de su presencia. El pecado nos aleja y va apagando cada vez más. Cosas que no edifican te alejan de la presencia de Dios. Salirte de la palabra de Dios te alejan de la presencia de Dios. Hacer a tu manera y como tú quieras te aleja de la presencia de Dios. Por eso tú eres el responsable de esforzarte, ¿verdad? De esforzarte y seguir adelante, ¿verdad? Y seguir creciendo en el Espíritu, que el Espíritu de Dios siga creciendo en tu vida y que la presencia de Dios siga creciendo en tu vida, porque si no, te va a pasar lo que le pasó a David allí. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto fue cuando pecó, mintió y se dejó arrastrar por la carne. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso es una autojustificación, hacemos, pero no hay que justificar el pecado. Él, de cierta manera, está diciendo: bueno, yo nací del pecado, pero dice aquí: tú amas la maldad, tú amas la verdad, perdón, en lo infinito, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más, y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu.
no arranques tu presencia. Todo lo que hizo David glorioso, acompañado por el Espíritu. Por eso él clamaba que Dios lo ayudara y que él no perdiera esa presencia preciosa de Dios en su vida. Él clamaba por eso. Él entendía de que todo lo glorioso que él había hecho no había sido él, sino que había sido la presencia de Dios en su vida. Entonces debemos de entender que, ¿verdad?, todo aquello malo, todo aquello que no sirve y no edifica, nos aleja. Evidentemente, ¿por qué se alejó el hijo pródigo de la casa del Padre? Porque se fue a hacer todo lo indebido, todo lo malo, y eso lo alejó de la presencia. Lo alejó de la presencia del Padre. Evidentemente, lo malo, la perdición, dice que él vivió perdidamente. Él todo lo que hizo allí fue vivir perdidamente, ¿verdad? Y perdió todo. Mire lo que te lleva el dejar que la carne te arrastre, te hace perder la bendición. La carne te hace perder porque la carne está asociada con las tinieblas. ¿Sabía usted? ¿Usted sabía que su carne está asociada con las tinieblas? Porque la carne lo lleva a la perdición, la carne lo lleva a cualquier cosa que usted se imagine o que no se imagine. Lo lleva a la carne, como llevó a este muchacho, lo llevó a la perdición, lo llevó a hacer cualquier desastre. Pero gloria a Dios, un día volvió en sí y dijo, no, voy a volver a la casa de mis padres. Símbolo de Dios, voy a acercarme allí donde está la bendición que es cerca de mi Padre. Allí voy a ir. Y es así, mi hermano. Cuando usted deja que la carne lo domine, cuando usted deja que la carne lo desvíe, es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, cuando usted, por eso le puse este mensaje, somos responsables nosotros. Y yo soy responsable de que Dios crezca en mi vida y que la carne vaya mejor. Que ya el enojo salga, el odio, el rencor, la ira, el fracaso. Todo lo que no edifique no sirve. Y todo mediante la presencia de Dios que me va a ayudar a vencer eso. A vencer el enojo, a vencer la tristeza, a vencer la rabia, el fracaso. A que pueda vencer y tener fe, porque muchas veces no ocurren los milagros porque estoy luchando y batallando, pero me dejo dominar y la carne me bajonea y me vence. Y la fe no sea creciente, no confieso que Dios está conmigo. Que su presencia esté, que esta maldición se tiene que ir. Que esta enfermedad se tiene que ir. Que este cáncer, esta hambre, esta diabetes, esta tiroides, esta maldición en el estómago, esta maldición generacional, se tiene que ir, pero a veces, evidente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la carne sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y creciendo, y salgo de la presencia de Dios, me voy a buscar cualquier brujo curandero para ver si me pueden ayudar. Cuando yo tengo más que suficiente la presencia de Dios, que va a estar conmigo y me va a liberar. Y me va a ayudar, porque donde se hace presente la presencia de Dios, y más si se acrecienta en tu vida, todas las maldiciones se tienen que ir. Se tienen que ir, tienen que salir, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque la presencia de Dios, ¿qué hace? Pudre los yugos y los aumenta, y aumenta la fe en tu vida, y pudre los yugos, pudre las maldiciones. Entonces es necesario entender de que no nos dejemos dominar más por la carne. Siempre recuerde David, por eso él dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No lo quites. Yo te digo en esta noche, no dejes que el Espíritu se apague. No dejes. No lo descuides. No descuides la presencia de Dios. No descuides, porque es el que te va a ayudar a avanzar, a crecer, como te dije en estos tiempos. Venimos bien, avanzando, conquistando. Se ve la mano de Dios, se ve la presencia de Dios, se ven cosas gloriosas. Pero ¿sabe cómo lo logramos? Dejándonos acrecentar por su presencia, y que la presencia comenzara a crecer más, y a crecer más, y a crecer más. Y se han caído las maldiciones, han caído enfermedades, han caído cantidad de cosas que no sirven, pero nos hemos tenido que negar. Hemos tenido que pasar por desiertos, por soledades, por cantidad de cosas en las cuales nos ha dado. Claro que sí, porque a la carne le duelen esas cosas. La carne quiere libertad, libertinaje, quiere joda, quiere todas esas cosas que no sirven. Pero nos hemos sostenido buscando de Dios y fortaleciéndonos en el Espíritu de Dios, y su presencia va creciendo. Yo creo que pronto será glorioso lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Maravilloso, porque estamos entendiendo que es su Espíritu, es su presencia, y que nosotros no podemos hacer nada sin esa presencia. Lo que hacemos es desastre, lo que hacemos es macana, lo que hacemos es errar y fallar, dejarnos guiar por la carne, y allá sale el enojo, y allá salimos, y allá nos equivocamos, y hasta la pobre suegra le pateamos la puerta y le tiramos las pedradas, porque evidente, cuando la carne se abre, cuando estoy lleno de la presencia de Dios,
cuando estoy lleno, cuando la presencia se empieza a manifestar, todo eso queda revelado. Soy lleno de su presencia. Y soy lleno del Espíritu de Dios. Eso me ayuda a amar a mis enemigos, como dice la palabra, a bendecir, a no maldecir, ¿verdad? A perdonar 70 veces 7 al día si es necesario que me falló. Pero ¿sabe cómo lo puedo lograr? A través de la presencia de Dios, que yo soy el responsable de que a través de mi vida crezca y no me deje llevar por la carne, como hizo el rey David. Y así le fue. Entonces, que Dios nos ayude a aprender de esos errores. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en esta hora. Te agradecemos por tu palabra, la cual, Señor, me la has dado, me la has revelado, me tomo para mi vida. Yo entiendo, Señor, que soy el responsable de que tu presencia tiene que crecer y crecer en mi vida, porque si crece esa llama y ese fuego, Padre, toda maldición se seguirá yendo, y se seguirá yendo, y se seguirá yendo, y yo portaré algo precioso de ti, lo cual hará grandes cosas. Vas a hacer a través de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque tu presencia cuando viene, Señor, pudre la maldición y sana toda maldición y toda enfermedad. Se va ahora mismo, porque no soportan tu presencia las maldiciones y los demonios de maldición y de enfermedad. Por eso declarate sano, deja que la presencia crezca, decirle crece presencia de Dios en mí, crece. Aviva tu fuego, Padre, y dame el poder y la fuerza para someter la carne a la obediencia de Cristo. Oh Padre, te damos gracias, Rabacanda, en esta hora te agradecemos, porque creemos que estás creciendo en la vida. Ahí están saliendo las maldiciones, están saliendo las enfermedades. Dale lugar a la presencia de Dios. Hacele lugar porque te conviene que Él crezca y que tú mengues. Padre, gracias. Proclamo milagros, maravillas y prodigios en tu pueblo y aquellos que vayan a mirar esta prédica, Padre. Proclamo milagros. Deje, mi hermano, que la presencia de Dios crezca. Y mengue usted, deje que la carne ya no lo domine más. Apruebe que lo domine la presencia de Dios y que la carne no lo domine más. Y va a ver los cambios y va a ver los frutos. No los ha visto por años porque ha sido la carne que lo ha dominado, las emociones. Lo han dominado las emociones, lo ha dominado. Todo eso que no sirve y no edifica lo ha dominado. Pero cuando domina la presencia de Dios, hay plenitud de gozo y todo lo demás viene por añadidura. Te damos gracias, Padre. Recibo tu palabra, recibo milagros, maravillas y prodigios. Y te dejo, Señor, que siga creciendo y sujeto mi carne y mi vida en la obediencia de Cristo. Sigue creciendo, Espíritu Santo, más de ti. Sigue creciendo más. Yo quiero más de tu presencia, Padre. Te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios y gracias a Dios. Gracias por su presencia, porque es la que nos ayuda y nos da las victorias. Que Dios los bendiga a los que han estado allí, van a mirar a través de las redes. Nos veremos el próximo sábado. Gloria a Dios.